Esta es una presentación para el curso de Restauración Ecológica sobre técnicas de restauración ecológica por los estudiantes Óscar Ramírez Carvajal, María Yelani Mena Sánchez y Mariana Porras Rosas. Buenas, estimados compañeros, compañeras, querido profesor. Nosotros vamos a hablar sobre lo que son técnicas, sobre técnicas de nucleación, entre otros temas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la presentación. Primero que nada hay que como aclarar qué es nucleación, ¿verdad? Nucleación, para, que me, para, para poder contestar a esa pregunta y hacerlo de la manera más simple posible, nucleación son como pequeñas islas como pequeñas islas que podemos poner en un ecosistema, ¿verdad? Para que éstas puedan ayudar a un proceso de rehabilitación, restauración o recuperación de un ecosistema como tal, ¿verdad? La función de estos es que funcionen, que sean métodos más rápidos, ya sea para que lleguen los polinizadores o para que sean núcleos de semillas, ¿verdad? Que tengamos en un contexto como tal, entre otros. Y eso es lo que viene el tema, a hablar sobre un poco de esa sucesión asistida a través de técnicas de nucleación, porque hay varias, ¿verdad? De las que podemos hablar, unas de las que podemos hablar son de las perchas artificiales, ¿verdad? Esta técnica utiliza trozos de madera, postes, árboles, entre otros. ¿Y cuál es la razón de estas? La razón de estas es atraer aves, atraer murciélagos, ¿verdad? Que son fundamentales en un ecosistema porque estos grupos polinizan, dispersan semillas, eh, eh, entre otras funciones, ¿verdad? Que son de gran importancia eh, en, su, en el ecosistema para que puedan ser posibles. Eh, Hay varios métodos de perchas artificiales, como cuáles, como las perchas artificiales en cruz, perchas secas, perchas naturales, ¿verdad? Perchas vivas, torres de lianas, torres de bambú, perchas de árbol muerto, entre otros. Lo importante aquí es que las perchas, aunque pueden ser artificiales, ¿verdad? Y aunque pueden ser también utilizadas con árboles distintos o árboles no nativos, como el bambú, por ejemplo, también se recomienda que estas sean principalmente eh, técnicas de nucleación, con esta técnica de perchas artificiales, ¿verdad? Utilizando también lo más cercano a un ecosistema o al ecosistema como tal, o sea, árboles nativos o perchas nativas, en otras palabras. Luego tenemos lo que es la siembra directa de semillas. Consiste en la introducción de semillas de especies arbóreas, ¿verdad? Esta va más relacionada a crear en el ecosistema como tal eh, un ecosistema muy similar al que existió, ¿verdad? En, el, en un momento dado, antes de que hubiera una alteración en el ecosistema, eh, y consiste en eso, en permitir que tengamos un claro ejemplo de una especie nativa, de una zona de especies nativas que en su momento, de lo más parecido al bosque, ¿verdad? Y que al final, por la cantidad de dispersores de semillas o de animales que llegan a dispersar semillas, etcétera, puedan ir extendiéndose más allá, ¿verdad? Y recuperar una zona como tal. Tenemos la siembra de plantas de especies funcionales en grupos de Artenson también, que es una técnica que busca implementar la diversidad interna de los fragmentos desprovistos de vegetación en las áreas de restauración, ¿verdad? Eso es importante. ¿Cuáles otras técnicas podemos tener? Transposición de suelos, esta es muy importante, por ahí le pongo algunas fotos. Esta técnica tiene como objetivo restablecer proporciones del suelo y es uno de los componentes más importantes en los ecosistemas que favorece la regeneración que se busca, ¿verdad? Consiste en obtener una capa superficial del horizonte orgánico del suelo. Se habla en la literatura que entre unos 5 a 10 centímetros más o menos, compuesta por hojarasca, materia orgánica en descomposición y los microorganismos que la conforman. Este suelo se obtiene de aquellos sitios cercanos con estado intermedio de sucesión para potenciar la presencia de semillas de especies colonizadoras. Y la idea es eso, en resumidas palabras,
crear un microhábitat en ese partecita de suelo, que tengamos ahí microorganismos, que tengamos características del suelo como las que existieron en un momento, para que estas se puedan extender al final. Recordemos que son procesos de nucleación. Luego tenemos también la formación de refugios artificiales. ¿Para qué? Para atraer animales, para atraer dispersores de semillas. No solo las aves y los murciélagos cumplen esta función, aunque pueden tener un mayor porcentaje, ¿verdad? Pero también los macrodepredadores como zarigüeyas, mapaches y todas esas especies también se alimentan de frutos de árboles y también cumplen una función en el ecosistema como tal. Entonces, crear sitios para que ellos puedan estar, ¿verdad? Ayuda a que se dé una mayor recuperación, restauración o rehabilitación del ecosistema. Otras técnicas que tenemos es la lluvia de semillas por transposición o búsqueda en otras fuentes, ¿verdad? Y esta técnica consiste en facilitar el proceso de regeneración a través de la transposición e introducción de semillas. La regeneración de especies está principalmente influenciada por la lluvia de semillas por caída libre, ¿verdad? Y la técnica es muy sencilla, es colocar una malla en estos lugares, ¿verdad? Para que aquí puedan caer las semillas, lo que desechan los, las, los murciélagos, las aves, ¿verdad? Y todo esto para tener nosotros esa distribución de semillas o esa trampa de semillas para colectar estos fragmentos como tal. Tenemos y se puede hacer una combinación de las técnicas de nucleación, ¿por qué no? Se puede crear una técnica de perchas artificiales, se puede crear una técnica de recolección de semillas o de la siembra de especies nativas para tener en un cierto sector, ¿verdad? O madrigueras. Y todos estos factores lo que ayudarían es que estas especies puedan llegar o todas estas técnicas, perdón, más bien, eh, se busca que en un menor tiempo posible se recupere, se rehabilite o se restaure el hábitat como tal. Ok, para esta siguiente parte vamos a hablar sobre un poquito sobre lo que es el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, cómo está dividido para ir entendiendo un poquito más sobre lo que son las áreas silvestres protegidas. El SINAC está constituido por áreas de conservación, las cuales en el país se cuentan con 11 áreas de conservación. De esta parte se puede decir que son áreas administrativas o regionales, que su propósito es eso, es un propósito más administrativo, ¿verdad? Ahorro de recursos, presupuestos, etcétera. Dividir el país en esas cualidades, en esas características. Es importante hablar de que en cada una de esas áreas de conservación vamos a tener tanto oficinas regionales como subregionales y las importantísimas áreas silvestres protegidas. Entre las áreas silvestres protegidas vamos a tener en el país 10 categorías. Entre estas 10 categorías de áreas silvestres protegidas podemos encontrar que el tope pueden ser reservas biológicas o parques nacionales, ¿verdad? Donde sus limitaciones y objetivos están drásticamente dirigidas a la conservación. Y basadas en este caso, ¿verdad? Vamos a tener también zonas de amortiguamiento que están relacionadas directamente a zonas aledañas a estas áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre un poquito sobre eso, sobre un poquito sobre estas técnicas de implementación de las cuales se pueden utilizar para restaurar, recuperar, rehabilitar una zona como tal, ¿verdad? Y vuelvo a recargar que tanto restauración como rehabilitación, como recuperación, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La rehabilitación va a crear un ecosistema muy parecido al que estaba, ¿verdad? Y se puede hacer tanto pasivamente, con sucesión natural, que va a durar un poquito más de tiempo, como se puede ayudar de manera activa a que eso se ocurra, ¿verdad? Pero el objetivo o el resultado, el producto final va a ser el mismo. Siempre vamos a tener un ecosistema muy parecido. Luego lo que es recuperación y recuperación y restauración, estos ya van a tener menores porque no van a crear un ecosistema tan parecido, ¿verdad? En el caso de rehabilitación, sí va a tener algunas cualidades, algunas características de estas especies nativas de este bosque que estuvo antes,
Y en el de caso de restauración, no, vamos a tener especies que también tal vez están cumpliendo funciones funcionales, pero no funciones propias del ecosistema que existió en ese momento. O sea, tal vez no están atrayendo polinizadores de la zona, eh, pero sí están evitando la erosión del suelo, ¿verdad? Entonces eso es importante aclararlo otra vez en estos procesos de recuperación, restauración, rehabilitación. Y como les dije, todos también pueden ser basados en técnicas pasivas o técnicas activas. Eh, Podemos tener varias técnicas de implementación como la restauración ecológica, que son muchos los grados de alteración que se pueden encontrar al seleccionar un área por restaurar, ¿verdad? De tal manera que existen una gran variedad de factores, tanto naturales como sociales, que hacen que cada sitio sea único y las estrategias para restaurar sean diferentes. Entonces, esto es importante porque nosotros debemos en cada sitio determinar estas. ¿Cuáles son estos factores que nos están provocando que, que el ecosistema esté fallando como tal? ¿Verdad? Que haya que restaurar, que haya que rehabilitar, que haya que recuperar tal zona, ¿verdad? Como tal. Eh, Aquí es fundamental seleccionar esta área, conocerla, evaluar el estado actual y potencial de restauración. Podemos hablar, digamos, de una zona de amortiguamiento, ver cómo está esta zona, ¿verdad? Si está siendo usada por zonas agropecuarias o si tal vez están siendo utilizadas por infraestructura, ¿verdad? Por casas de habitación, edificios, edificaciones, ¿verdad? Y todo eso va a tener un contexto diferente dependiendo de cada caso, ¿verdad? Controlar los agentes limitantes de la restauración, eso es importante. Eh, Como les digo, se pueden hacer de manera activa o pasiva. Normalmente se van a hacer de maneras activas, ¿verdad? Donde se va a decir, bueno, aquí tenemos que eliminar estos o limitar estos agentes eh, limitantes que no nos permiten que se dé una restauración, ¿verdad? El suelo muy seco o el suelo ya perdió su funcionalidad, etcétera. Tenemos muchos casos en ese caso, ¿verdad? Y aquí vamos a seleccionar las especies y los mecanismos de reproducción. ¿Para qué? Para que poder llegar a esa recuperación, rehabilitación o restauración. Mantenimiento de las intervenciones, bueno, establecimiento de las intervenciones, ¿verdad? O sea, crear su logística, todos sus planeamientos, ¿verdad? Como tal. El mantenimiento de las intervenciones y luego, por último, el monitoreo, correcciones de acciones y la evaluación del éxito, que son acciones finales súper importantes para que puedan tener eh, resultados a largo plazo que sean esperados, ¿verdad? Que sean los esperados como tal. Para seguir hablándoles un poquito sobre las técnicas de implementación, vamos a hablar sobre el Plan General de Manejo, que dice que es un instrumento que posibilita la gestión de las actividades que se implementan para la ordenación sostenible de un bosque. Hablando de esto, tenemos el Plan Operativo Anual de Aprovechamiento, el POA, y el Plan Operativo Anual de Silvicultura, el POAS. Decimos que el Plan Operativo Anual de Aprovechamiento contempla la planificación y el aprovechamiento de los recursos forestales del bosque, mientras que el Plan Operativo Anual de Silvicultura se refiere a la planificación y ejecución de las actividades silvícolas y en especial relacionadas a los tratamientos silviculturales. También hablamos de las herramientas de regulación de costa para el manejo forestal sostenible, que tenemos tres, que son la regulación por área, regulación por volumen y regulación combinada por área y volumen. Y hablando un poquito de los sistemas silviculturales de saneamiento, tenemos que la causa de remanencia puede ser por forma, por estado fitosanitario, por reserva, por veda, por potencial o también la característica de los no comerciales. Basándose en la imagen superior, se considera sobre los esquemas de siembra para el enriquecimiento en fajas de los bosques tropicales, los cuales se pueden distinguir que los claros son utilizados como métodos para tener un mayor control de siembra. Estos son un proceso de renovación natural que son generados como consecuencia de factores endógenos, fisiografía del terreno y conformación del suelo. En la imagen inferior se establece el comportamiento de las caídas de los árboles con los patrones de variación de luz, temperatura y humedad, donde se genera un enriquecimiento de aprovechamiento de siembra, ya que es posible controlar las especies de alto valor comercial
y permite acelerar el proceso de recuperación del bosque. En la siguiente diapositiva se explica el esquema para la clasificación de árboles según Dawkins, donde explica también el tratamiento silvicultural de fortalecer las masas forestales dentro del manejo forestal, que pueden desarrollar mayores tasas de crecimiento y mejorar las dimensiones de árboles. En el siguiente esquema se habla sobre un esquema simplificado de la degradación de los bosques inducidos por el ser humano, donde se da la explotación forestal de bosques primarios. Se trata de mantener una ordenación en los bosques secundarios, donde se dan herramientas de restauración como forestación, expansión natural del bosque y conservación del suelo. Y en la imagen inferior se puede establecer el esquema de recuperación con su estructura, función y tiempo. La siguiente diapositiva trata sobre los objetivos de restauración para los bosques y selvas primarios y secundarios degradadas, como son los siguientes: orientar acciones de restauración, recuperación y rehabilitación de los bosques y las selvas primarios y secundarios degradadas, para mejorar la funcionalidad del ecosistema y favorecer la generación de bienes y servicios ecosistémicos. Promover la generación de beneficios para los dueños y las poblaciones subyacentes a través de las técnicas de restauración, recuperación y rehabilitación de bosques y selvas primarios y secundarios degradadas. Incrementar los medios de conservación de la diversidad biológica con acciones dirigidas a mejorar las condiciones ecológicas de los bosques primarios y secundarios degradados. Profundizar el conocimiento sobre los bosques primarios y secundarios degradados que permitan dictar lineamientos en las acciones de restauración. Orientar y promover la gestión forestal dirigida a la rehabilitación de bosques primarios y secundarios degradados. También identificar una red de áreas de bosque donde la restauración sea claramente una prioridad desde la perspectiva del medio ambiente, asociadas a las necesidades de las poblaciones locales. Y por último, ayudar a los planificadores a integrar la restauración, la conservación y la ordenación de los bosques primarios y secundarios degradados en los paisajes forestales. También se explica la selección de los sitios por restaurar con sus criterios. ¿Cuáles son? Significancia quiere decir que el bosque degradado representa una fuente de bienes y servicios a sus dueños y genera un dinamismo socioeconómico con las poblaciones locales. Urgencia se requiere de implementación de acciones correctivas de restauración que permitan acelerar los procesos de restablecimiento de los bienes y servicios ecosistémicos, así también como favorecer la recuperación de la integridad del ecosistema. Reversibilidad: los bosques primarios y secundarios en estado de degradación no poseen las condiciones naturales que le permiten reversar los procesos del deterioro. Y por último, factibilidad. Ese criterio permite definir la posibilidad de ejecutar el proyecto con los recursos técnicos y financieros que se necesiten y su relación con los recursos que puedan gestionarse. La siguiente imagen explica el diseño de enriquecimiento en franjas de cosecha con bosques primarios y secundarios degradados y que representa una topografía o ligera ondulación. En estas franjas se considera la siembra de una combinación de especies entre 4 y 6 especies heliófitas y entre 8 y 12 especies heliófitas durables. Esto con el fin de mejorar el ensamblaje entre las franjas de cosechas y franjas de conservación. La rehabilitación del régimen hídrico lo que busca es recrear un entorno natural que favorezca el restablecimiento natural de las especies y también un crecimiento normal y saludable de las mismas. En este caso vamos a hablar de los manglares. Entre los métodos más comunes, bueno, aquí se pueden ver 4 de ellos y principalmente lo que buscan de alguna manera es que la marea, las aguas entren naturalmente, que se facilite esa entrada de agua, lo que va a favorecer el establecimiento de las plántulas, o por manera contraria también evitar la sedimentación que puede causar el efecto contrario. Acá también podemos ver otros de los métodos más comunes utilizados, principalmente lo que busca es proteger a la plántula, por ejemplo, para creando parches más elevados de tierra. También favorecer el establecimiento de especies como son los peces
e incluso también proteger de las condiciones climáticas externas o de las condiciones externas como son las mareas y las olas. Bueno, como parte de las conclusiones podemos decir que las técnicas de nucleación e implementación permiten una mayor eficiencia de recuperación, rehabilitación o restauración de un ecosistema. También es muy importante que los manglares son ecosistemas de humedales costeros importantes para la biodiversidad, por eso la importancia de su restauración. Y debe tomarse en cuenta antes de iniciar acciones de rehabilitación de un manglar, implementar la recuperación y estabilización de la hidrología y salinidad del área del manglar.